les decía a los primeros compañeros que entraron que les dejé un trabajo práctico, que es el mirar un video y responder multiple choice, 10 preguntas de multiple choice. Traten de hacerlo ustedes, no traten de no pasarse las respuestas, ¿sí? Traten de mirar ustedes el video porque va a servir para reforzar un poco de lo que ya estamos viendo. Así que tómense el compromiso y apelo a la buena voluntad de ustedes de que no se van a copiar. Bueno, les comparto ahora la pantalla. Hoy vamos a ver lo que son motores máquinas. Vamos a sacar esto. Vamos a agrandar la presentación. Bien, hoy vamos a ver máquinas de corriente alterna, motores de corriente alterna. Hasta ahora estuvimos analizando todo lo que es corriente continua. Vimos algunas características de los motores de continua. Sabemos las características constructivas y sabemos las características técnicas. ¿Sí? Hasta ahora es un repasito de lo que nosotros hicimos, lo que vimos hasta ahora. Ahora empezamos a hablar de motores de corriente alterna, ¿sí? Los cuales vamos a encontrar algunos monofásicos y otros trifásicos. ¿Sí? De la familia de los motores de alterna vamos a tener los monofásicos de 220 volt, que son los que nosotros tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, podemos encontrarlo en un lavarropa, en un secarropa, en un secador de pelo, en un lavavajilla, en un extractor de aire. Y los motores trifásicos generalmente se encuentran en algunos galpones, en algunos talleres, se pueden encontrar en algunos comercios también. Por ejemplo, lo podemos encontrar en un frigorífico. Y obviamente lo encontramos en la industria, los motores trifásicos. De eso lo vamos a hablar la clase que viene, y nos vamos a dedicar a lo que son motores monofásicos. Después vamos a ver motores trifásicos, los tipos que hay, que seguramente ustedes ya lo conocieron en quinto, habrán visto motores trifásicos, habrán visto los motores de jaula ardilla, que son los motores de inducción, y después vamos a hablar un poco de los motores con anillos rosantes, que son los que tienen bobinados en el rotor y en el estator. Bueno, vamos a cambiar esto. Ahí tenemos los motores monofásicos. Hay varios tipos de motores que se constituyen, como por ejemplo el que tenemos acá, de fase partida. Hay otros que son con capacitor, hay otros que son motores universales y hay otros que tienen doble capacitor. Hoy vamos a estudiar un poquito sobre esto y vamos a ver los motores de fase partida. Son motores que tienen buena eficiencia y buen par de arranque. ¿Qué quiere decir par de arranque? A ver, alguien que me puede dar una explicación o algo rápido. Así vamos repasando y hacemos participar a la clase. ¿Qué era el par de arranque para ustedes? Para los chicos de séptimo año. ¿La fuerza inicial, profe? Claro, el par de arranque es la fuerza del eje, ¿sí? La fuerza del motor. Ese es el par, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros hablamos de par motriz, hablamos la fuerza que se aplica en el eje. Y entonces nos dice que tiene buena eficiencia, quiere decir que las pérdidas no son muchas y que tiene un par en el arranque moderado. ¿Sí? Quiere decir que tiene buen torque. Eso me está diciendo. Que tiene power, que empuja bien. ¿Sí? Que no es debilucho que si cuando recién arranca le pongo carga y le cuesta, sino que tiene un buen arranque. Son muy utilizados como motores de accionamiento, como les dije anteriormente, lavarropas, secarropas, lavavajillas. Esos motores, los de fase partida, son los que comúnmente se utilizan o se destinaron para lo que es electrodomésticos. Bueno, ¿por qué se le dice fase partida? Ahí se los voy a explicar. Ahí si hago un dibujito acá, lo dibujo por acá. Este es el estator y este es el rotor. Dentro del estator se encuentran dos bobinas, por eso se llama fase partida. ¿Sí? Hay dos bobinas. Una bobina es el bobinado de arranque y la otra bobina es el bobinado de trabajo. ¿Sí? Como estos motores
están están alineados el rotor con el estator, necesitan como vamos a decir, una fase alternativa para que pueda arrancar. Y esa fase se pone a 90 grados. O sea, ese bobinado se coloca a 90 grados para que pueda crear esa fase ficticia, esa fase que va a estar ahí dentro del rotor, y pueda moverlo. Entonces, por eso se llama bobinado de arranque. Con esa fase es que va a arrancar el motor. ¿Está bien? Más o menos se calcula que al 70% de una vez alcanzada la velocidad, esa fase se desconecta. Y se va a desconectar a través de una llave, que se llama así llave centrífuga, que son unas plaquetas que se van a despegar con el movimiento. Centrífugamente, al moverse el rotor y al tener una velocidad considerada, eso se termina despegando por un sistema centrífugo. Entonces, el bobinado de arranque queda fuera de servicio y queda solamente el bobinado de trabajo. Se le dice bobinado de arranque o también se lo puede llamar bobinado auxiliar, ¿sí? Que solamente sirve justamente para eso, para poder romper la inercia y para poder darle esa fase faltante al motor. ¿Sí? Recuerden que el estator y el rotor se encuentran alineados. Entonces, al estar alineados no hay una atracción y repulsión en los campos magnéticos. Por eso es que se crea una fase alternativa a 90 grados para que sí pueda tener esa inercia y empezar a funcionar el motor. Y una vez que ya queda en giro, una vez que queda el motor funcionando, no es necesario tener ese bobinado auxiliar conectado. ¿Está bien? Tenía que poner para borrar esto. Borrar los dibujos. Bien. Bueno, recuerden que estas dos se encuentran en el estator. Y acá tenemos los dibujitos de los motores. Estos son los motores monofásicos. Tenemos de varios caballos. Generalmente los motores que están conectados a los lavarropas y a las bombas son motores de medio HP. Van a escuchar motores de 3/4 HP. HP es caballos de fuerza, es lo mismo que decir CB. ¿Está bien? Si yo escucho la potencia en CB o escucho una potencia en HP, es lo mismo, solamente que uno es llamado caballo vapor y el otro es caballo de fuerza. En definitiva, es exactamente igual. Lo único que varían son 10 watts, esa es la única diferencia. Un CB son 736 watts y un HP, un horsepower, caballo de fuerza, son 746. Nada más que eso. Y en las cuentas, de verdad que no hace la diferencia esos 10 watts cuando hacemos algún cálculo. De todas maneras, yo a los chicos les digo siempre que hay 10 watts de diferencia, lo quieren usar, úsenlo. El que no se acuerda cuánto vale un HP, usen el valor de CB, es lo mismo. Bueno, como les decía, tiene una sola fase de alimentación y no posee campo giratorio como en los polifásicos o los trifásicos, ¿sí? Pero sí tienen un campo magnético pulsante. Esto impide que proporcione un torque en el arranque, ya que el campo magnético inducido en el rotor está alineado con el estator. Bueno, entonces para poder solucionar eso, se coloca a 90 grados. Acá está la fase auxiliar y esta es la llave centrífuga, ¿sí? Que se va, fíjense que está en serie con la fase auxiliar y la fase principal o fase de trabajo se encuentra en paralelo. ¿Está? Los dos entre bobina y bobina están en paralelo, pero la llave centrífuga se encuentra en serie con la auxiliar para justamente sacarlo de servicio en el momento que levanta un 80% de velocidad del motor. ¿Está? Este sería el diagrama más o menos de cómo podría llegar a ver el conexionado eléctrico del motor. Bien, acá tenemos un esquema explotado, donde vamos a tener las partes, cómo está constituido un motor monofásico. Vamos a ver que cuenta con un ventilador en la culata, justamente para poder refrigerar ese motor. Recuerden que al pasar corriente por los campos magnéticos, por la bobina, eso provoca calor. Entonces, de alguna manera hay que disipar ese calor y justamente se utiliza el ventilador para la culata.
¿sí? Después tienen los rodamientos, tienen las tapas, tiene el eje, y recuerden que el rotor tiene imán permanente. ¿Sí? El rotor no tiene bobinado, no es como los motores de continua, que tenemos bobinado tanto en el rotor como el estator. Acá tenemos bobinado solamente el estator, y hay dos bobinas, bobinado de arranque y bobinado de trabajo. El estator tiene, entre medio de las chapas de silicio, están colocados los imanes, por eso se llama rotor con imán permanente. Y acá atrás, como ven ustedes, no sé si llegan a ver acá, la plaqueta que dice centrifugado. Este sería la llave que conecta y desconecta la bobina la bobina auxiliar o la bobina de arranque. Esta sería la parte móvil, y cuando empieza a girar se abre, desconecta las chapas. Esto lo hace automático, no hay que conectar nada, no lo hacemos nosotros. Y cuando deja de funcionar, cuando se apaga el motor, cuando llega a una cierta velocidad, vuelve a pegarse nuevamente para volver a arrancar. Bueno, después hablamos del motor universal. Estos motores son los que se utilizan en las máquinas herramientas. Son bastante parecidos a lo que son a la constitución de los motores de continua, porque vamos a tener tanto el estator como el rotor, vamos a tener un bobinado. También va a tener un colector, obviamente, y van a tener las escobillas. ¿Vieron, escucharon alguna vez que hay que cambiar los carbones a la moladora, o hay que cambiar los carbones Sí, sí. a la máquina auxiliar o a otra máquina? Bueno, A la justamente... aspiradora también. ¿Cómo? A la aspiradora también, a las aspiradoras Aspiradora. viejas. Tienen motores universales. Recuerden la diferencia. Un motor es de fase partida y este motor es universal. ¿Cuál es la diferencia constructiva? Que el universal no tiene bobinado en el rotor, si tiene imán permanente, y el Pero tiene universal sí. capacitor. No, ese es otro. Después lo vamos a ver ese. Hay algunos que tienen capacitor, pero el que nosotros vimos ahora no tiene capacitor, ¿sí? Y este motor universal son los motores que usan en las máquinas herramientas, ¿sí? Son los que utilizan los electrodomésticos, que van a llevar generalmente en nuestro taller. Bueno, se conecta así de esta manera porque tiene un buen par de arranque cuando se inicia. El par motriz que tiene es bueno, para que tenga fuerza. Bueno, ven, acá tenemos la constitución, ¿sí? La parte constructiva, vamos a ver que está el colector, y acá está directamente la corriente que va a llegar al rotor, a la bobina del rotor, se hace mediante estas cobillas. Y el estator va conectado directamente a la red. ¿Sí? Acá dentro hay una conexión interna, que hay una línea paralela que se distribuye la corriente, tanto para el estator como para el rotor, mediante las escobillas y el colector. Profe, ¿esos son los carbones? Sí, estos son los carbones. Recuerden que sin carbones el motor no funciona porque no está haciendo contacto sobre el colector. Y este colector son chapitas, son delgas, en las cuales están conectadas cada una de las bobinas. Esto se bobina, se conecta un hilo de la bobina, se bobina todo y después va hacia la otra punta, puesto a 180 grados. O sea que las bobinas, tanto la entrada como la salida de la bobina, se encuentran alineados de manera opuesta, ¿sí? Justamente para que pueda hacer el contacto del carbón. Cada uno de los colectores, y cada vez que el carbón hace contacto al colector, está energizando una bobina, y esa bobina está produciendo un campo magnético. Entonces, como el campo magnético es pulsante, al girar esto va a ir energizando también cada una de las bobinas, y dependiendo de la posición va a hacer que esto se logre tener un giro dentro de lo que es el motor. Bueno, y acá explica un poquito sobre el funcionamiento del CA, cómo funciona un motor con corriente alterna, que bueno, un poquito de lo que yo le estuve explicando, ¿no? Vamos a pasar a otra diapositiva. Y acá tenemos nuevamente el diagrama, donde vamos a ver
este es el colector, y vamos a ver cómo está conectado, ¿bien? La línea, una línea viene hacia la bobina del estator, esto sería la bobina del estator, ¿sí? Esto representa la bobina del estator. Y a la vez, también se saca una línea sobre el colector, o sea, sobre el rotor. Así como sería la conexión. Si ustedes desarman una moladora, se van a encontrar que vienen cables para el rotor y cables para el estator. Acá lo tienen. Sí, generalmente esto es muy parecido, este dibujito, con lo que es la parte real. Estas escobillas tienen un resorte para ir empujando, y a medida que se va empujando el carbón, y a medida que va girando se va desgastando, y es fácil porque tiene un porta escobillas, en el cual voy a la ferretería, le digo el modelo y me lo dan. Ahora sí vemos el motor con arranque con capacitor. Era uno de los chicos había comentado. Sí, estos motores también son motores que no tienen bobinado en el rotor, sino que tienen dos bobinados en el estator. Lo mismo, va a tener uno con un bobinado de arranque y un bobinado de trabajo. Es muy similar al de fase partida, ¿sí? Solamente que se conecta un capacitor en serie con el devanado de arranque. ¿Está bien? Así como tenemos las llaves en el motor universal, que está conectado en serie con el de arranque, y después cuando llega a un cierto momento se abre. Acá tenemos exactamente lo mismo. Va a tener ese capacitor puesto en el bobinado de arranque en serie. Ahora les voy a mostrar una foto, a ver si viene ahora. Bueno, y estos motores vienen hasta 15 HP. Y se usan mucho en lo que son el accionamiento de máquinas, herramientas, como pulidoras, motobombas y demás. Por eso generalmente las bombas lo van a ver en un trompito, lo van a ver en una bomba, ¿sí? Que a veces se quemó el capacitor y no funciona. En un ventilador también lo van a ver. A veces el ventilador deja de funcionar porque se le quema el capacitor. Y alguna vez alguien le dio un manotazo al ventilador y arrancó. Sí. Bueno, eso es justamente porque al darle la inercia, este capacitor lo que hacía justamente era lo mismo, lograr tener un ángulo eléctrico a 90 grados. Y nosotros al romper la inercia el motor puede arrancar solamente ayudándolo. Poniendo un capacitor arranca automáticamente. Y algunos le dicen el automático. En realidad no es automático. Dicen, no, se quemó el automático. No es un automático. Sí te hace arrancar el motor automáticamente, pero en realidad no deja de ser un condensador o un capacitor, como quieran llamarlo ustedes. Y acá tenemos, ¿sí?, la conexión del motor universal. Bueno, nos queda menos de un minuto. Si quieren nos desconectamos y nos volvemos a conectar con el mismo ID. Dale. Después sigo explicando esto. Bueno, vamos a hacer eso. Nos conectamos ahora en un ratito.